Muy bien. A ver, entonces, respecto a la tarea, ¿dónde está? A ver, la señorita Sarina Llanes. Buenos días, magister, o buenas tardes. Ya tardes, ¿ya? Sí, sí, es verdad. Sí le escuchó a Maite, ¿cierto? A su intervención. Sí, Ya. Y bueno, y respecto a lo que han mencionado también sus compañeras, existen algunos conceptos de liderazgo que usted pudo identificar, ¿cierto? Eh, ¿Hay alguno que no se relacione o no tenga nada que ver con los temas educativos, que esté por otro lado, quizá? a ver, yo también le vi como que desde ese punto de vista, como dijo Maite, que es imposible solo elegir un tipo de liderazgo. Incluso en mi deber puse que lo mejor sería tomar lo mejor, lo bueno de cada uno. No creo que haya uno que no tenga nada que ver. Yo creo que todos tienen sus ventajas. No creo. Ya, Porque, no creo, todos tienen algo que puedan aportar. ya. Muy bien, muchas gracias, Sarina. A ver, señorita Grace Cárdenas, ¿dónde está? Profe, A ver, Leonela. buenas tardes. Pero yo había encontrado lo que es un liderazgo liberal, en donde decía que uno saca lo mejor de cada liderazgo que habíamos encontrado y que se basa también en lo que es la ética y la moral, en donde podríamos escoger ese porque saca lo mejor de cada uno. Entonces, no exactamente decir este liderazgo va con la educación, sino yo diría escoger ese que saca lo mejor de cada uno y podemos aplicarlo dentro de la educación. Ah, ya, pero ¿cómo dijo que se llamaba? No le escuché la primera parte. Liderazgo liberal. Liberal, ¿ya? Muchas gracias. Señorita Grace, ahora sí. Buenas, profe. Buenas, Grace. Dígame. Dígame, ¿qué opina? ¿Qué, qué le pareció eso de encontrar muchos tipos de liderazgo? ¿Ya sabía que había tantos tipos o usted, o usted primera vez que se entera de que hay diversos conceptos, diversas definiciones del liderazgo? No sabía que existían tantos tipos de liderazgo y fue algo grato y de aprendizaje poder descubrir eso, como quien dice. ¿Ya? Muy bien. Bueno, a ver, ¿quién más? Señorita Guadalupe, Dígame, magíster. magíster. Ujú. Entonces, verá, Gracias. de nada. Verá, dada su experiencia, ¿no es cierto?, en el tema educativo, ¿qué nos manifiesta respecto al tema del liderazgo? ¿Esas definiciones se acoplan, se acogen? ¿Cómo ha visto usted ya en la vida Eh, práctica esos liderazgos? yo la verdad, había revisado ya con anterioridad este tema, ¿no? Y sí, sí, como las compañeras también me sorprendió el encontrar cantidades y cantidades y cantidades de tipos de líderes, pero que la mayoría están en lo mismo, ¿no? Solamente cambian de nombre y cambian una que dos palabritas y volvemos a lo mismo. Yo me quedé con los 5 tipos de líderes. Y analizando la situación, como usted dice, dada la ventaja de que yo ya estoy laborando en el sistema educativo, yo vi eh, digamos, la necesidad de aplicar los distintos tipos de líderes. Definitivamente uno tiene que ser líder, pero tiene que saber aplicar diferentes tipos de liderazgo en diferentes tipos de situaciones. Por eso yo en mi análisis que le hago, yo le pongo eso, que uno debe de adecuar los tipos de liderazgo al momento en el que se está llevando a cabo una actividad. Por ejemplo, decía, hay un liderazgo que es el laissez-faire, que dice que es necesario intervenir. A ver, la menor cantidad posible cediendo el control a los demás. Eso nos ayuda a que los estudiantes también puedan convertirse a su vez en líderes. Y se aplicaría más o menos a lo que es la clase invertida. Por ahí vendría el concepto de este tipo de liderazgo. El liderazgo autocrático sí se aplica. De hecho, si tomamos en cuenta que vivimos todavía en una educación con un sistema que, pese a lo que digan se digan palabras, es tradicionalista todavía.
Entonces el autocrático hace que el maestro todavía quiera y busque ser el centro del aula y el que impone las reglas de disciplina y de conducta, sobre todo. Entonces sí estaríamos aplicando esto. Y yo por eso le llego a la conclusión que uno tiene que saber aplicar los diferentes tipos de liderazgo más que ser un líder. Aplicar los diferentes tipos de liderazgo en los determinados momentos de la ejecución de las clases cotidianas. Muy bien, muchas gracias, Guadalupe. A ver, ¿dónde está Diana? ¿Está por ahí? Diana. Diana. Diana, por favor, usted también coméntenos cómo le fue respecto al tema de liderazgo aplicado en su experiencia, digamos, ¿no? ¿Cómo lo puede manifestar? Verá, yo averiguo los 10 tipos de liderazgos que se aplicaban mayormente en las empresas, ¿no? Entonces, como usted nos había preguntado respecto al sistema educativo, yo creo que dentro del sistema educativo podríamos aplicar el liderazgo autocrático, porque, o sea, bueno, me baso tengo una compañera que es rectora de un colegio, entonces, por ejemplo, dice que un niño se vomita en el salón de actos, ¿no? Y le dice a la persona de la limpieza, que por favor le ayude a limpiar. Y la señora de la limpieza le dice que esas no son sus funciones, ¿no? Y en ese sentido, o sea, creo que dentro, a la Fer, a cualquier compañera se nos vomita un niño en la clase, le vemos a la señora de la limpieza que está ocupada y nosotros cogemos y limpiamos y no nos importa, ¿no? Pero en la cuestión pública es diferente, porque me parece bien que todos tengan establecidas sus funciones, pero el momento que tenemos que apoyar el hombro, creo que tenemos todos que apoyar el hombro. Es así, como que si se vomita un niño, como que si se tiene que poner al lado de la ministra de Educación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que esas cuestiones de hacerse con los derechos me parece bien, ¿no? Pero también con una parte de las obligaciones. Entonces creo que del sistema educativo esa parte me parece que se debería aplicar. Ahora, en nuestro ámbito, por ejemplo, ya en el trabajo de campo, me parece el liderazgo natural el que más se da, ¿no? Más se da, el natural, porque es una forma de que todos asumimos, tenemos una batuta de lucha, ¿no? Por ejemplo, Fer es líder en cuanto a la creatividad. Ella es súper creativa. Otra compañera es líder en cuanto ella lleva la cuestión, esto de la informática, hacer jueguitos en línea y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, yo estoy dentro de ese ámbito. Con respecto, o sea, yo creo que todo el mundo tiene un líder, ¿no? Tiene un líder en un ámbito específico. Entonces creo que nuestro país es bastante quedado. Por ejemplo, o sea, la experiencia que yo tengo de afuera, cuando me preguntaron el currículum para dar la diversificación laboral, pues a mí me preguntaron en qué trabajaste. Y claro, yo tenía un año de experiencia con 25 años o 24 creo que era un año de experiencia en el área contable. Entonces, bueno, me dicen, ¿y qué más hacías? Entonces yo decía, bueno, y saqué todo lo que hacía en el barrio, ¿no? Que daba clases de básquet, nada pagado. Entonces me hicieron un súper currículum, ¿no? Entonces yo creo que si cada una de nosotros, de las compañeras que están jovencitas, se ponen a hacer una lista de lo que ellas hacen en su casa, con sus amigos, en su barrio, sacaríamos muchísimo de cada uno de nosotros, ¿no? Que es lo que creo que nos falta a nosotros como sociedad. O sea, revertirse, sacar todo lo que se tiene adentro, no callarse, no tener miedo a equivocarse, porque a la final es una forma de aprender. Había otro liderazgo que estaba por aquí. Y esto también el liderazgo orientado a la tarea, que era una cuestión de las empresas, ¿no? Ese liderazgo sí me parece a mí que hace falta en el sector público.
O sea, que se trabaje por objetivos y que se logren esos objetivos. Muy bien, Yana, muchas gracias. A ver, ¿alguien más de pronto que tenga alguna opinión que quiera compartirnos de pronto? Pues bueno, ¿qué podemos mencionar que depende el autor, depende la fuente, depende el sitio de consulta? Ustedes van a encontrar tipos de liderazgo. Muchos de estos tipos de liderazgo están orientados al tema empresarial, ¿no? Y lo que hace un poco es como que ponernos en duda, ¿cuál es el tipo de liderazgo en el que nosotros nos enmarcamos? Desde mi óptica, y coincido con muchas de las compañeras, creo que es la posibilidad de poder tomar lo mejor de cada liderazgo, ¿no? Porque es muy complicado decir, él es un líder autocrático al 100%. Quizás depende de las circunstancias y depende del caso, va a tener que ser autocrático, transformacional, autoritario, no sé. Va a haber, dependiendo de las circunstancias, va a tener que adaptarse y acomodarse para poder llevar, manejar el grupo o tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, lo que decía Leonela respecto al liderazgo liberal, no lo había escuchado, pero yo creo que yo coincido un poco con esa definición que tiene que ver con tomar un poco lo mejor que existe por ahí, ¿no? Pero bueno, en fin, lo que ustedes deben tratar es de lo que decía Diana. Un poco no es encasillarse en cuál me siento yo, sino cuáles son las cosas que hago para transformarme en un líder o lideresa, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las acciones que yo hago en mi casa, en mi barrio, en mi institución, donde yo estoy? Porque recuerdan que la anterior semana yo les había preguntado si es que se sentían líderes, ¿no? Y muchas personas respondieron que no, que de pronto les faltaba algo, que les faltaba quizá confianza, quizá un poco más de conocimiento, quizá algún tema de aptitud, ¿no? Y además particularizado un ejemplo que mencionaron, el tema de que mencionar de que solo el rector es el líder. Pues dentro de la institución es parte de ese liderazgo, ¿no? Pero de ahí cada quien es líder en su aula, con sus padres, con sus acciones, ¿no es cierto? Entonces, debemos, el momento que lleguemos ya a la vida profesional, nosotros ya debemos llegar con todo ese liderazgo para seguir construyéndolo, digamos, o para seguir mejorándolo, ¿ya? Lo que no estaría bien es llegar a las aulas y recién en las aulas como eclosionar, ¿no? Sí saben lo que es el término eclosión. Tiene que ver con el huevito que está, el pollito, el huevo, y que eclosiona, esa es la palabra. Entonces, algo así es lo que es la intención un poco de trabajar en esto, es porque es conocimiento, pero también son habilidades y destrezas, ¿no? Les menciono eso porque recuerdan que la semana anterior estuvimos hablando del tema de liderazgo educativo y pues me quedó un par de cositas que quería mencionarles y que les voy a compartir. Entonces, ¿dónde está eso? Dame un segundo. Ya, entonces, les decía que tenemos que desarrollar las competencias de un líder educativo, ¿ya? ¿Cuáles son esas competencias? Que son el saber ser y el saber hacer, ¿no? Esto tiene que ver con la posibilidad que ustedes tengan de resolver, tomar decisiones, elaborar proyectos, tener visión de liderazgo y en su conjunto tener la posibilidad del desarrollo personal y profesional para realizar una actividad en concreto. ¿Cuál será esa actividad en concreto? Su rol de docente, ¿no es cierto? Entonces, esto va de la mano, quizá ustedes vieron en primer semestre el tema de los saberes, ¿no? Quizá lo vieron de una manera general o, bueno, si ya le particularizaron, pero cuando hablamos de esos saberes, hablamos de estos saberes, del saber ser y el saber hacer, ¿no es cierto? De pronto alguien sí ha manejado esto, Diana, de pronto ustedes nos puede comentar respecto a los saberes.
¿De qué, profe? Perdón, no le escuché. ¿De qué me dice del saber hacer, de las competencias Sí, que se trabajan en las aulas? sí. Por ejemplo, ¿qué le comento? Es que no entiendo qué le comento. O sea, les decía que el tema de los saberes, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tenemos claro que hay el saber, saber ser y saber hacer. Sí. Ya, entonces eso le preguntaba si usted puede explicar en las aulas qué podría significar esos saberes. Esto significa con respecto a las destrezas con criterio de desempeño, por ejemplo, los indicadores de logro, em, y es, a ver, por ejemplo, les enseñamos a sumar, ¿no? Entonces, a través de esa enseñanza, los niños ya van a saber ir a hacer la compra en la tienda de su mamá, ¿no? Y no se van a dejar engañar por una parte, o sea, es el aprendizaje que ellos tienen aplicados a su vida. Y eso es lo que yo entiendo por la cuestión de las competencias, ¿no? Ya, Y la otra parte también tiene que ver con la cuestión de valores. ya, muy bien. Bueno, entonces, un ejemplo sería el saber, ¿no? El saber, ¿cuál es? El saber matemáticas, ¿no es cierto? Ese es el saber como tal. El saber hacer es la forma en cómo usted enseña las matemáticas, ¿no es cierto? Ese es otro saber. Y el saber ser es la actitud que usted toma ante sus niños y ante los padres de familia respecto al tema educativo y respecto a cómo maneja usted la clase, ¿no es cierto? Entonces, ahí conjugamos los tres saberes, el saber ser y el saber hacer. Entonces, ¿qué tiene de característica? Y si ustedes ven en ese gráfico que está un poco medio pixelado, hay una relación, ¿no? Entre el saber cómo y el ser capaz, que básicamente es el saber ser y el saber hacer, que tiene que ver con conocimientos, habilidades y actitudes y destrezas. Esto un poco más, estar más claro en la siguiente lámina, que dice, miren, el saber con relación a los conocimientos que debe poseer. El saber ser, ya que de él surge el interés y la motivación hacia el conocimiento, y el saber hacer, que responde a las experiencias y habilidades que tiene la persona. Digamos que el conjunto de estos tres saberes, como ven en el gráfico de abajo, el conjunto de eso es una competencia, ¿ya? Y eso es lo que nos hace saber ser, tener habilidades, actitudes, poder hacer, si es que quieres hacer. Y luego, lo que decían las competencias de desempeño y comportamientos ligados a las actitudes personales. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cuáles son los resultados a largo plazo? Entonces, en breve resumen, Profe, este es el tema de las competencias. Dígame. hay una partecita que la cuestión de los valores creo que, bueno, no está reflejado aquí, pero la cuestión es, por ejemplo, bueno, ya sabes sumar y restar, ¿no? Te vas a la compra y la señora te da de más. Bueno, estás aprendiendo para que no te engañen, por supuesto, pero cuando la señora o el señor te da de más el vuelto, ¿Qué haces? la cuestión de los valores, de decir, bueno, exactamente ahí es cuando tú tienes que devolver ese dinero. O sea, esa partecita en todo este aprendizaje es la que me parece una de las más importantes, ¿no? Ya. Muy bien, gracias por el ejemplo, Diana. Y claro, si queremos ver ya la aplicación práctica de lo que son los valores dentro de las competencias, es que ya está el conocimiento, ¿no es cierto? Que es saber contar, ¿no es cierto? El saber hacer es cómo usted le enseña a contar, ¿no? Va al método tradicionalista, por ahí se inventó otro método, encontró en el YouTube como Fernanda lo ha hecho. Ya, ese es el saber hacer. Y entonces ya el otro saber, del saber ser, que tiene relación con los valores, pues muy bien lo ha explicado Diana, ¿no? Que pone el ejemplo que, bueno, ya saben sumar, restar, van a la tienda, compran algo y les dan mal el vuelto. Usted como persona, ¿qué hace con ese vuelto? Normalmente aquí en el Ecuador, como la gente es vivísima, ¿no es cierto? Ah, se embolsicó ese vuelto y no le dijo nada al tendero, ¿no es cierto? Pero si hay la construcción, digamos, y hay
la construcción esta de competencias que tiene que ver con los valores, lo que hace el niño es, ¿sabe qué? Me dio de más. O incluso le dice al papá y le dice, papá, ¿sabe qué? Me dio de más del vuelto. Y el papá, como es vivísimo, deja nomás, mijito. Nada, el niño tiene que decirle, no, papi, eso no está bien. Entonces, ¿qué tiene que ver esto, no? Que como usted dice, Diana, es muy importante porque no solo se trata del tema educativo y del proceso en concreto de las competencias, sino tiene que ver con una cultura que existe en el país respecto al tema de corrupción, ¿no? Y claro, y todos los días es, bueno, ¿y ahora cuál es el nuevo caso de corrupción que va a salir, ¿no es cierto? Entonces estuvimos con los carnets con las personas que no tenían discapacidad y estaban utilizando esto, ¿no es cierto? De los contratos sobre precios y etcétera, ¿no? Y no es una cosa así que dicen que bestia, que esto no, sino es que bestia cada semana, ya. Y queremos acabar la corrupción. Queremos acabar la corrupción de los otros, pero nosotros vamos al supermercado, hacemos doble fila, ¿no es cierto? Yo estoy en una fila, le mando a mi hijo a la otra para que haga fila en la otra, en el otro lado, en la otra caja, ¿ya? Si es que estamos en el bus y estamos con los niños, mijito, corre, anda a ganar puestos. Le mandamos al niño a que se suba al bus y coja puestos. Si es que va a haber una infracción, lo que primero tratamos de hacer es el cohecho, ¿no es cierto? Sobornarle a la gente para que no nos ponga la multa. Si podemos comprar el examen de cátedra integradora para no estudiar, le compramos, ¿no es cierto? Para pasar porque ese profesor es bien jodido, entonces hacemos eso. Y así ustedes han visto que en el transcurso de su vida educativa, profesional y de vida, hemos normalizado hacer trampa, ¿no es cierto? Es más, muchas veces en los exámenes hay un examen, las pollas a copiar y y elementos que tienen que ver con la corrupción, pero nosotros les minimizamos eso y es más, le hemos dado un valor muy negativo, que es como que somos vivísimos, ¿no es cierto? Somos súper vivísimos por haber burlado a la autoridad, sobre todo. Entonces, mire, interesante que se pueda poner en práctica todas estas cuestiones respecto a los valores, porque solo de esa forma se cambia la cultura ciudadana. Por más que pongan sentencias, por más que aumenten las penas, si no cambia la cultura de las personas, no lo vamos a hacer. Lo lograríamos con una gran campaña nacional a nivel de todas las escuelas y colegios promoviendo todo este tipo de valores. Pero como eso creo que nunca va a pasar, le toca al padre de familia y al docente, ¿no? Entonces de esa manera se expresa el tema de los valores. Muy bien. Entonces, ¿está claro el tema de las competencias? ¿Súper claro o tienen alguna duda? Ahora es el momento porque van a hacer una actividad y en esa actividad necesito que la hagan súper bien, ¿no? Porque en teoría ustedes ya la manejan muy bien. Entonces, les repito la pregunta. ¿Sí está claro? A ver, voy a hacerles una pregunta mejor a ustedes. A ver, ¿dónde está la señorita Verónica Medina? Sí, profe. Verá, le voy a hacer una consulta, ¿ya? Respecto al tema de las competencias. ¿Puede ejemplificar alguna competencia que nos sirva tanto para la vida como la escuela? Una competencia que nos sirva para la vida y para la escuela. Como el saber ser, los valores, Ya. Pero verán, ¿la competencia que qué es es? ¿Puede repetirme qué es una competencia? una competencia, es dar a conocer las capacidades, las habilidades. Y falta por ahí algo. A Algo principal ver, también. Son tres cosas que deben tener muy claro. dar a conocer las capacidades, habilidades y la otra no recuerdo. Algo vital. Y algo que estamos hablando con el ejemplo que puso
los valores, capacidades, Ya, eso ya habilidades, lo digo. valores. Eso ya lo digo. Pero hay algo vital en el tema educativo. Mm, no sé, profe. Es el conocimiento. De El eso, ay, ya. de eso parte. Recuerden que las competencias son el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos, estrategias que están enfocados a encontrar una solución, ¿ya? Y sobre todo que esa solución pueda ser hallada de una forma flexible y autónoma. ¿Qué significa flexible y autónoma? Que puede haber muchas formas de encontrar esa solución. ¿Qué significa que sea autónoma? Que cada persona tenga la capacidad de resolver ese problema o encontrar una solución de manera individual. Que no haga falta preguntarle a Karen Peñafiel, decirle, oye, ve cómo se hace esto. Sino, usted solita coge y hace, ¿no es cierto? A eso significa el tema autónomo. Entonces, ahora sí ya tienen claro que es una competencia, ¿no es cierto? Que son el conjunto de habilidades y destrezas y conocimientos para encontrar una solución o desarrollar un problema, ¿ya? Ahora sí, ¿está clarísimo el tema de las competencias? ¿Qué dicen? Sí. A ver, Guadalupe, ¿qué dice? Yo sí, profe. Una competencia, digamos que es algo que se relaciona con lo que acabamos de ver, el saber ser y el saber hacer, que incluiría lo que es el conocimiento, los métodos para adquirir las destrezas y habilidades, e incluido eso la interdisciplinariedad que iría de la mano con las actitudes y valores. Qué bien, qué bien. Respecto a lo que usted menciona, el tema de la interdisciplinariedad. Ya, a ver, entonces, vamos Profe, particularizando. Dígame. ¿en qué se diferencia el saber ser y el saber hacer? El saber ser es la actitud. El saber hacer es cómo usted enseña. Es parte de su habilidad. Ay, ya Ajá. pues. Bien. A ver, vamos particularizando. ¿Dónde está la señorita Mayra Monta? Aquí, magíster. A ver, alza la mano. No le veo. No puedo alzar la mano en esta. En Zoom. Ya. Ya. Bueno, lo que pasa es que ustedes saben que cuando se habla en el Zoom se pone la pantallita en verde, ¿no es cierto? Para saber que estamos hablando. Entonces, como son 33 que están conectados, entonces quiero verle. Ya. Bueno, entonces les decía que vamos un poco a particularizar las competencias. Y vamos a hablar de las competencias docentes. ¿Me puede mencionar cuál sería una de las competencias que deba tener un docente? Sí, bueno, yo creo que consideraría que una de las competencias que debería tener un docente es poder formar una buena relación personal y emocional con el estudiante. Ya. Una buena relación, dicen yo. A ver. Verán, entonces, respecto a lo que menciona Mayra, lo que podemos decir ahí es que el docente debe tener esta capacidad de dar acompañamiento a los alumnos. ¿Qué significa dar un acompañamiento? Sí, el profesor va a dar clases, da la clase y nos vemos, ¿no? Pero esa competencia estuvo bien hasta el siglo pasado. Quiere decir que el docente, aparte de todo, debe propender por hacer un nivel de amistad con los estudiantes. ¿Y qué me refiero con el nivel de amistad? De poder saber en qué condiciones emocionales está el alumno, ¿no es cierto? En qué manera está desarrollando su actividad educativa, para saber qué te pasa, comiste, no comiste, tienes algún problema, para poder ayudar a influenciar, no, perdón, no para influenciar, para motivar al niño, niña o al adolescente, para saber en qué condiciones está, ¿no? Entonces, eso le podemos llamar como un acompañamiento. Entonces, el docente tiene 30 alumnos y por eso es lo complicado, ¿no? Porque la profesión de docente, porque aparte de que tiene que dar su clase, que si es en educación básica va a tener que dar matemáticas, ciencias sociales, puericultura y un poco de cosas.
amén de eso, también tiene que estar preocupado de qué es lo que le pasa al niño o niña, ¿no es cierto? Y en qué manera ver, en qué manera ver cómo ayuda. Ya. Muy bien, Y gracias, Mari. Magister, justamente a eso Dígame. me refería. Por ejemplo, en la escuela a eso hay que dar un acompañamiento porque no todos los niños tienen el mismo nivel para poder aprender. Entonces, Ajá. sí, justamente a eso me refería. Ya, sí, yo también lo tomé desde ese lado. Y bueno, y la explicación también quería darle de ese lado. Y claro, y es vital porque si usted se desentiende, ¿no? Es más o menos como en esta pandemia. Yo recuerdo que a ustedes les dije, sí, todos estamos preocupados de la conectividad y todo esto, pero me acuerdo que Diana la anterior semana me dijo, no me gustó su comentario, pero a la final es la verdad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las personas que no pueden conectarse? Entonces digo, sí, mal, o sea, la tarea no participan, no tienen el feedback, esta retroalimentación. Pero a la final mi desarrollo como docente va en función de los que sí pueden conectarse. Y si son 35 y se conectan 33, entonces la preocupación está por los 33 que quieren conectarse o pueden, ¿no? En todo caso. De pronto el verbo es mal ocupado, ¿no? Y se ve mal que digan quieren. Es también el poder. Y aunque también va el quieren, porque en algunos cursos pasa eso, ¿no? Hay un tema de liberalismo y pues bueno. ¿Qué puede hacer ahí? Yo puedo mencionar, vea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el John? Ya está bien, entonces el tema de las tareas está pendiente, hay que ver qué pasa, ¿no? Y esto no debe entenderse como, qué chiste, entonces yo no voy a presentar las tareas porque los otros también les reciben tarde, entonces yo también voy a presentar tarde, ¿no? Ustedes también deben ponerse en ese papel de, dada la pandemia y dada la situación y dada cualquier ejemplo, hay que tener estas situaciones presentes, ¿ya? Bueno, entonces, a ver, ¿dónde está la señorita Karen Peñafiel? Karen, por favor, manifiéstese. Aquí estoy, profe. Ya. Karen, cuéntenos, ¿cuál será otra de las competencias que deba tener el docente? Creo que podría ser el que tenga el conocimiento para poder impartirle a los estudiantes como prepararse o ese tipo de cosas. Ya, o sea, digamos que algo intrínseco, ¿no? Algo que de cajón debe tener el docente es el conocimiento, ¿no es cierto? Si no conoce o no se ha preparado, entonces la función básica del docente, digamos que, no la más importante, pero digamos que el puntal de lanza de estas competencias educativas es el conocimiento. Entonces usted debe estar capacitado o debe haber tenido toda la formación o toda la capacitación o todos los elementos necesarios para que usted pueda enfrentar eso, ¿no? Pero entonces no solamente se necesita saber de cómo sumar, sino esas sumas, cómo los aplico y luego esas sumas, cómo en la vida práctica los ponemos en práctica, ¿no es cierto? Y de esa vida, digamos, de esa práctica diaria, ¿qué enseñanzas en valores, como nos demostró Diana, podemos explicar, ¿no? Entonces, ahí hablamos de las competencias y una de ellas, tener conocimiento. Muy bien, gracias, Karen. A ver, otra persona. ¿Dónde está Anita de la Cruz? Anita de la Cruz, manifiéstese. No me dirá que ya está almorzando a estas horas. Recién a la 1:30 almorzamos todos. Creo que no tiene micrófono. Bueno, Helen, ya que usted se manifestó, Helen, ayúdele a Anita. Sí, yo justo le quería preguntar si la tolerancia podría ser una competencia docente. La tolerancia. A ver, más que una competencia, son parte de las habilidades y destrezas que debe desarrollar el docente. Es parte de esa actividad intrínseca en el saber ser. Dijiste, la competencia no es una habilidad y destreza, conjunto de habilidades y destrezas. Recuerden lo que les mencioné respecto a las competencias. Las competencias es la suma de qué nomás, o el conjunto de habilidades, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y estrategias, ¿no es cierto? Entonces, si hablamos de esta parte en concreto, es parte de esas competencias. La suma es una competencia, ¿ya? Pero si usted solo dice es tolerante, entonces eso se transforma solo en una habilidad, porque no todos tienen esa habilidad o no todos desarrollan esa destreza de
de poder... A ver, yo diría que es más una habilidad que una destreza, porque una destreza es como más manual. ¿No sería un valor en todo caso? Más claro, sí, sí. Gracias, Marjorie. Más claro sería un valor, ¿ya? Entonces, sería parte de eso, ¿no? Ya. A ver, entonces, ¿dónde está? Señorita Carla Hurtado, Sí, magíster. ¿puede contarnos alguna competencia que deba tener un docente? Una competencia que deba de tener un docente. Yo pienso que, primero que nada, un docente tiene que ser líder. Bueno, hablando de este tema, tiene que ser líder. Y una competencia es que se desarrolle de acuerdo a las necesidades de su entorno. No sé si esa sea una competencia, pero yo pienso que sería factible que todos los docentes tengamos un chip de que podamos cambiar de acuerdo a las necesidades del entorno en el que estamos trabajando. Entonces, sería más bien que, a ver, sería más bien que cada uno desarrolle esa habilidad, ese conocimiento para que se pueda desenvolver en cualquier ámbito, más que todo como docentes con los estudiantes o en el entorno educativo. Entonces, eso pienso yo, que Ya, sería factible un docente que tenga. ya. Muy bien, ya, muchas gracias, Carla. A ver, ¿quién más está por allí? Señorita Jessica Yasha, manifiéstese, por favor. Magíster, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál sería una competencia de un docente? A mi parecer, creo que la mejor competencia de un docente sería que sepa comunicarse bien Ya, para que los alumnos puedan entenderle y así transmitir de mejor manera los conocimientos. muy bien. Ya, a lo que Jessica nos manifiesta es lo que el docente debe ser un buen mediador. ¿Qué significa eso de ser un buen mediador? Señorita Guadalupe. De acuerdo al enfoque que utilizamos nosotros, el que se supone que estamos utilizando el constructivismo, el mediador sería el que ayuda a alcanzar el conocimiento de sus estudiantes a través de diferentes estrategias de conocimiento. Ya, muy bien. Muchas gracias. Entonces, una de las competencias, el docente debe ser un buen mediador. Debe tener esa posibilidad de que todos alcancen el conocimiento, construyan el conocimiento y logren que el estudiante, a partir de ese acompañamiento que nos decía Mayra, puedan lograr sobrellevar todos los obstáculos más bien respecto en este proceso de educación, ¿ya? Verán, les voy a hacer una consulta. Ustedes que están bien desarrolladas en el tema de la neurociencia, ¿no es cierto? En los fundamentos de la neurociencia, ¿ya? Entonces, sí saben qué es la metacognición. Esa es la pregunta. Híjole, viendo las caras, nadie sabe qué es metacognición. A ver, Es que aún no nos ha dado eso, creo. No. híjole, eso es parte de las funciones ejecutivas. La metacognición es la forma en que aprendemos. Es la forma, sí, por ahí hay una palabrita más que falta a eso, pero básicamente la metacognición. Capacidad Es de la regular capacidad. procesos de aprendizaje. Ajá. A ver, esta Sí, última eso dice. Precognición. Capacidad de autorregular procesos de aprendizaje que involucra al conjunto de operaciones intelectuales asociadas con el conocimiento. Ya, ¿y eso en castellano qué será, Carol? Porque ni yo no entendí. O sea, que es la capacidad de, de procesar de manera efectiva el aprendizaje. Y
Puede ser. Yo donde, también ya me quedé en duda sí, y con ese. donde Profe, yo se, tengo se aquí incluyen las un concepto que operaciones parece, intelectuales. Ya, parece más o menos al. claro. Dice, el concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Ya. Usted mismo con esa definición, ¿a qué hará referencia la metacognición? Yo deduzco que es que tendría mucho, influenciaría mucho en lo que son las inteligencias múltiples, la forma de conocer, la forma de aprender. Por ejemplo, yo me considero una persona que no soy auditiva, yo soy más kinestésica. Ya. Entonces, yo pienso que se relaciona por ahí cómo aprendemos, de qué manera se nos hace más fácil el aprender. Verá, vuélvale a leer su concepto. Dice, el concepto de metacognición se refiere a la capacidad de las personas para reflexionar sobre sus procesos de pensamiento y la forma en que aprenden. Ya. Entonces dice la capacidad de quién? De usted, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Usted va a reflexionar sobre qué. La forma en que aprendo. O en la forma en que aprende o en la forma en que Y enseña. en ¿No? los, también. Ya. Y los procesos del pensamiento. Ya, si usted se pone en el papel de docente, usted reflexiona y dice, bueno, ¿cómo les enseño matemáticas? ¿No es cierto? Ya. ¿Ese es un proceso de metacognición? Sí, señor. Ya. Esa es la parte, digamos, ejemplificar o para entender el tema de la metacognición. Es el tema que nosotros reflexionamos sobre los procesos que nosotros mismos hacemos. A ver, ¿en qué manera yo voy a enseñarles el tema de la cátedra integradora? Y si fuera al revés, es en qué manera yo voy a hacer para estudiar. ¿En qué manera yo me pongo en el plan de voy a hacer la tarea? Entonces es una reflexión respecto a lo que nosotros tenemos que hacer, ¿ya? Entonces, volviendo al tema al tema de las competencias, parte de eso, de esas competencias es poder hacer esa metacognición con los estudiantes, porque es un tema de poder explicar las definiciones. El concepto está como tal. El ejemplo es lo que hizo Guadalupe. Guadalupe tiene ahí la definición, pero el rato de decir, a ver, hábleme en español, o lo mismo que le decía Caro, ¿y esto cómo es? Entonces la definición está clarito, ¿no? Pero resulta que con esa definición nadie entendió. Pero el momento que usted le hace reflexionar sobre ese tema, usted está haciendo ahí el proceso de metacognición, porque está haciendo, mira, de esta forma nos sirve este elemento, o para esto nos sirven estas operaciones, ¿ya? Entonces, eso es parte sí del conocimiento, sí parte de ser un mediador, pero también parte del proceso educativo cuando hablamos de estos temas de la neurociencia, del tema pedagógico, cuando hablamos de metacognición. Y a veces hablamos hasta de memoria la metacognición, pero no tenemos ni claro qué significa esto. Ya, entonces, otra de las competencias que debería tener el docente es saber procesar la información. ¿Qué significa eso de saber procesar la información, señorita Tatiana Pazmiño? Ya creo que le estoy cortando el almuerzo. Buenas tardes, Magister, disculpe ya. Corriendo viene dejando el plato. Tiene que ser como yo, vean. Mientras vamos hablando, yo voy almorzando. Ya, Magister, dígame. Bueno, ¿sí me escuchó la pregunta? No, Magister, ¿no puede repetir, por favor? Ya ve, porque no está en la computadora, no escucha. Mira, le pregunté, ¿qué significa que el docente deba saber procesar la información? Sería que el maestro en sus habilidades, con su habilidad sepa procesar su información y sepa transmitir a los estudiantes de una buena manera, pienso yo. Ya, sí, eso mismo preguntaba lo que usted piensa, exactamente. Quiere decir, ¿no? Que ustedes reciben, como docentes o como estudiantes, reciben mucha información, ¿no es cierto? Y ustedes Ajá, pero sería la forma, una manera didáctica en la que no sea solamente palabras y palabras que sepa transmitir la información, sino de una forma precisa. Ya, exacto. Es lo que usted dice. Cuando hablamos del tema de procesar,
es en qué manera esa información que nosotros recibimos, nosotros la hacemos más precisa. Para poner un ejemplo, si hablamos de matemáticas, tenemos un mundo para hablar de las matemáticas, ¿no es cierto? Pero usted lo que tiene que hacer es que para matemática vamos a ocupar lo que dice en específico esto. Y voy a ocupar toda la información respecto a poderles enseñar desde este método, ¿ya? Yo como no sé matemáticas, no les enseño, pero ustedes sí les toca ver el modo, la metodología, la didáctica, más bien, exactamente, de qué manera van a enseñar la matemática, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que ustedes deben tener una capacidad disgregadora, ¿no? De ver qué es lo que les sirve y qué es lo que no les sirve. O que también están dejando de lado y están poniendo cosas que no tienen mucho valor y poner en concreto lo que sí les sirve a ustedes, ¿no? Porque usted puede tener usted se va a su casa y dice, mire, aquí tengo libros de matemáticas, de historia, de ciencias sociales, un montón. Pero todos esos libros no se puede trasladar al niño, ¿no es cierto? Entonces sí tiene que ver cuál es la parte precisa y más importante para que pueda recibir la información, ¿ya? Entonces, verán, aquí les comento y les quiero mostrar una pequeña cosita. Voy a ver si es que logro compartir eso, ¿ya? Dame un segundo. Maite, ¿sí pueden visualizar? Ya. Verán, esto es parte de estoy con todas las intenciones de desarrollar un libro, pero no me da el tiempo. Pero por lo menos ya tengo las primeras hojas, ¿ya? Voy a 11 hojas. Ya me faltan unas 40. Sí. No, 999, pero Poquitas. sí. Entonces, he hecho esta posibilidad de hacer un compendio de algunas de estas competencias, habilidades y destrezas que debería tener el docente para esta época, ¿no? Y si ustedes ven, aquí dice, vea, según el proyecto 21 Trainer 2015, estas son las competencias que debe poseer un formador. Y ven, empieza un listado. Capacidad de crear oportunidades para todos los alumnos para aprender y desarrollarse. Motivación y apoyo. Manejo de dinámicas. Uso de métodos centrados en el estudiante. Capacidad de identificar habilidades en los alumnos. Estimular un ambiente de aprendizaje multicultural e intercultural. Respetando la diversidad. Estimular la participación activa. Aplicar técnicas de tutoría y capacitación. Promover la creatividad y un pensamiento independiente. Capacidad de usar el arte y la narrativa. Seleccionar y aplicar herramientas para el aprendizaje efectivo. Si es que queremos hacer para temas de seguimiento, elaborar e implementar evaluaciones basadas en aspectos científicos, diseñar e implementar los instrumentos de evaluaciones más adecuados, usar información obtenida para el proceso de retroalimentación, para la organización, planificar programas formativos, organizar fases de formación, capacidad para evaluar, mejorar y asegurar la calidad de la formación, y sigue, ¿no? Y tengo ahí algunas más. Entonces, según algunos autores, muchos de los docentes ya desarrollan estas competencias o ya tienen estas competencias, ¿ya? Porque las personas que ya están de docentes dicen, claro, yo ya hago estos temas de narrativas, ya mis contenidos tienen un contenido que respeta la diversidad y el tema multicultural. Ya son ya utilizan temas de creatividad y etcétera, ¿no es cierto? Entonces yo les mostraba esta pequeña cuestión porque en el tema de las competencias es una cosa enorme para el docente, pero que no sé si esto les sirva para ustedes de motivación o más bien les estoy diciendo, chuta ese montón, no, yo no quiero. Pero eso quiere decir que ustedes deben tener todas esas capacidades, deben tener toda la posibilidad de desarrollar esas competencias. Si ustedes al ver brevemente dicen, por ejemplo, dice participación en redes, asociaciones, comunidades y competencias digitales. Y ustedes dicen, chuta, yo como que a lo mucho me llevo con los de mi grupo y ya con más esfuerzo a los de mi curso. O sea, sí pasa, ¿no? Pasa que
que muchas veces nuestra forma de ser da para eso. Pero ustedes también tienen que pensar en función de qué tipo de profesional queremos que salga de la universidad, o bueno, por lo menos del que yo aspiro. No sé a ciencia cierta cuál dice el perfil del profesional, no he leído en las últimas actualizaciones que hubo. Pero me interesa que ustedes tengan toda esa capacidad que quizá ustedes ven en nosotros, los docentes, no las tenemos, ¿no? Y que debemos desarrollar. ¿Ya? ¿Está claro el tema de las competencias? ¿Lo tienen claro? ¿Está todavía medio patidifuso? Medio como que por ahí como que quiero y no quiero. ¿Dónde está? Oscar, sí, sí llega la señal a nuestra hermana República de Cotopaxi. Sí, Magister, un poco entrecortado, pero sí llega. Ah, yo pensé que un poco cansada me iba a decir, pero bueno, llega. Oscar, entonces, ¿lo tiene claro cuáles son estas competencias del docente? Sí, Magister, sí tengo en claro. Ya. ¿Ah? Ya me perdí. A ver, ¿alguien más por ahí? A ver, Magister, yo tengo una preguntita. Marjorie. ¿Cómo, cómo podemos diferenciar una competencia de una habilidad, actitud, valor o destreza? Porque básicamente son las sumas de esto, da una competencia. Por ejemplo, Verá, por ejemplo, usted es buena para comunicar, ¿no? Que esa sería una habilidad. Ya. Usted es buena para comunicarse, ¿no? Para expresarse y todo eso. Pero no tiene el conocimiento respecto al tema de las ciencias sociales. ¿Ya? Pero usted, aparte de eso, es buena para comunicar, no tiene conocimientos de ciencias sociales y tampoco tiene esa forma de ser respecto al tema de lo que considera el tema educativo, o sea, de ser docente. Entonces, como parte de estas tres cosas que son el saber ser, saber hacer y el saber, solo tendría el saber hacer, ¿no es cierto? Y el saber como tal y el saber ser no lo tendría. Entonces, no hay una competencia, solo hay una parte que es el saber hacer, ¿ya? Entonces, eso difiere de la competencia porque la competencia debe necesariamente integrar estos tres elementos, el saber, saber ser y saber hacer. Puede ser que tenga solo los dos, que tenga el conocimiento, pero y también tenga toda la disposición de ser una buena docente. Pero resulta que usted se para adelante y le sudan las manos, se pone a tartamudear, no sabe dirigirse al público, entonces tampoco tiene una competencia en ese sentido porque le falta el hecho de poder comunicar y es parte de ese saber hacer. ¿Ya? ¿Le puedo decir algo? A ver, dígame. Verán, para Marjorie, ¿no? Porque yo también me sabía perder en eso. Por ejemplo, te voy a leer una competencia que nosotros tenemos que desarrollar en los niños, en estudios sociales, por ejemplo. Entonces dice, la destreza. El niño debe saber examinar y discutir el el fundamento científico de ciertas narraciones históricas tradicionales como el reino de Quito, la dinastía de los Shiris, etc. Esa es una competencia que nosotros tenemos que desarrollar en los niños. Ahora, como nosotros, como docentes, tenemos que crear en los niños toda una serie de habilidades, actitudes, planificar nosotros para que ellos puedan desarrollar esta competencia. Eso para los niños. Ahora, como docentes, tenemos que ser competentes para aglutinar una serie de estrategias, la planificación habilidades para poder desarrollar esa competencia que nosotros tenemos que desarrollar en los niños. No sé si me expliqué bien. Gracias, Yanni.
Profe, tengo otra idea, ¿no? A ver, Creo que la destreza es lo que nosotros, es el conocimiento que vamos a adquirir. En cambio, la competencia es saber llevar a la práctica ese conocimiento, que no se quede solo ahí. Entonces, ahí se convierte, cuando nosotros comenzamos a realizar o a desarrollar en actos esta destreza, ahí ya se vuelve en una competencia. Deja de ser destreza y se vuelve una competencia. ya. Bueno, en parte sí, ¿no? Cuando le llevamos a la parte práctica, sí es una competencia, pero si la competencia no está acompañada, es solo del conocimiento y no está el tema de las habilidades y destrezas y sin actitudes, ya no es competencia, sino solo se ha logrado un conocimiento más, digámoslo así. La competencia tiene que ver con un tema integral, ¿no? A eso hace referencia cuando hablamos en los docentes de que sean competentes. No solamente deben tener el conocimiento, sino la posibilidad de transmitir ese conocimiento y la habilidad también de ser y sentirse docentes para transmitir ese conocimiento. Entonces, siempre tengan en cuenta que cuando hablamos de las competencias, yo les di como un listado, ¿no? Que decía las competencias son las habilidades, destrezas y Pero en concreto es saber el conocimiento, saber hacer, que son habilidades y destrezas, y el saber ser, que tiene que ver con los valores, ¿ya? Esas tres cosas son importantes, y si no se suman las tres, no hay competencia, sino o habilidad, o conocimiento, o la forma de ser, cada una por su lado. Si es que no están integradas, entonces ahí no hablamos de competencia. Ya. Está medianamente más claro ahora. Yo sé que es bastante complejo. Yo aprendí las competencias trabajando en una institución por 3 años. Y no me daba, y no me daba, y no me daba. Porque no entendía este tema de las competencias. Un poco creo que ya luego de desarrollar las actividades en esta institución, medianamente me clarifiqué y creo que como hay mucha información, creo que un poco nos desvía de, a ver, ¿qué mismo es? ¿O es valor o no es valor? Pero siempre tengan en cuenta los saberes. Saber, saber ser y saber hacer. Estas tres cosas. Esto integra el tema de las competencias. Bueno, entonces, digamos desde el punto de vista teórico, está medianamente claro. Vamos a ver si desde el punto de vista práctico logran expresar. Como ustedes ven, yo les puse un listado ahí como vieron, un listado de competencias, ¿ya? Entonces, lo que quiero que hagan es que a través como ustedes ya son bastante competentes, ¿no es cierto?, en el manejo de la tecnología, ustedes están más elevados que yo, ustedes ya han ocupado una página que se llama Padlet, ¿no es cierto?, que es bastante sencilla. Yo les llamo el corchógrafo digital. También hay en el Nearpod, pero también en el Padlet. ¿Y qué hace esto? ¿No? Es como hacer un periódico mural o como hacer un corchógrafo y poder poner y poder graficar algunos elementos. Entonces, lo que van a hacer ustedes es explicar las competencias desde su óptica, ¿ya? Entonces van a tomar ahí todo esto de habilidades, destrezas, el tema de la creatividad y todo eso, para que aquí en este Padlet ustedes desarrollen una competencia, ¿ya? Ustedes ahí averigüen cuál es una competencia docente, que no son las únicas que les dicté, como ustedes les indiqué, en ese listado hay un montón, ¿no es cierto? Entonces primero hagan ese proceso de buscar qué competencia del docente, escojan una y esa una competencia la expresan en el Padlet. ¿Sí está claro? ¿Está claro o no está claro? A ver, Carla dice que sí, el resto... Magíster, una pregunta. ¿Usted pone, o sea, las diapositivas que nos presentó de las competencias están en la plataforma? No, pero le puedo subir. Por favor, Magíster. Sí, ya le subo. Gracias. No para hoy, no, profe. No.
Ya se me fue el tiempo. Sí pensaba hacer para hoy mismo, pero ya me da hambre también. Profe, O sea, que ya en nos este dijo caso que es de ver. tenemos que, ¿Y tenemos que ser en grupo o individual? Individual, en grupos de a uno. Bueno. profe, en este caso, por ejemplo, usted nos va a decir que pongamos en Padlet y ahí expresemos qué competencia docente puede servir para nosotros, o sea, para aplicar nosotros. Exacto. Recuerden que, claro, bien esa pregunta, porque verán, ustedes aquí están formándose como docentes, ¿no es cierto? Entonces la mirada que ustedes deben tener es, a ver, yo como docente, Daira Quintero, yo soy docente de computación, le vamos a poner. Entonces, para ser docente, y digamos en computación, Daira necesita dominar una competencia. Entonces usted va, si usted tiene claro, tiene algún pariente, o si no va al internet y dice, bueno, ¿cuáles son las competencias que debo desarrollar como docente? Digita y va a encontrar una por ahí, ¿no? Puede ser que sea la más básica, que es el manejo de la tecnología, ¿ya? Entonces, esa competencia va a ser el manejo de la tecnología. Entonces va al Padlet y en el Padlet construye, a ver, la competencia es el manejo de la tecnología. Y ahí tiene 3 elementos, ¿no es cierto? Saber, saber ser y saber hacer. Entonces, ese manejo de la tecnología tiene que ser explicado, puede ser en un triángulo, o sea, yo digo triángulo porque son 3 cosas, ¿no? Saber, saber ser y saber hacer. En otras palabras, conocimiento, habilidades y destrezas y actitudes y valores. ¿Ya? Por eso digo que es un triángulo. Ustedes no pueden hacer un triángulo, pueden hacer otra cosa, pero la idea es que a través del Padlet expresen esa competencia. Entonces no van a poner la definición de competencia, pegarle en el Padlet y nos vemos. ¿No es cierto? Ahí es cuando ocupan su creatividad y expresan esa competencia de alguna manera interesante. ¿Está claro? Daira. O sea, profe, que cogemos una destreza y esa le definimos. No, una competencia. Hay que digo, una competencia y esa le desarrollamos. Esa le desarrolla, sí. Competencia de los profes. De los profes. ¿Sí? Haga un ejemplo, profe, por Acabo de favor. hacer, pues. Pero más, o sea, ay, ¿cómo le explico? Es que yo no cacho muy bien el objetivo de la actividad. O sea, tenemos que hacer un gráfico, redactar. Ya. ¿Qué tenemos que hacer? Verá, obviamente el objetivo del Padlet es poder poner en práctica la asimilación y comprensión de la competencia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué lo vamos a hacer de esta manera? Porque lo estamos viendo de una manera, digamos, teórica ya. Desde esta narrativa que estamos haciendo. Entonces, como esto es un poquito complejo expresarlo y asimilarlo, entonces el objetivo es de que ustedes, a través de lo que hemos visto, puedan expresar en el Padlet. Bueno, ya no sería tanto el objetivo, sino de cuál es la intención, de que ustedes visualicen, o mejor dicho, reflejen, no visualicen, reflejen lo que ustedes comprendieron respecto a las competencias, ¿ya? Porque yo de lo que veo no está muy claro, entonces van a hacer la parte práctica y en esa parte vamos a ver si es que hay, cuáles son las deficiencias, ¿no? Y no es que les va a poner 0 porque hicieron mal, sino la idea es de que ustedes puedan expresar ahí cómo entendieron la competencia. Porque el ejemplo más claro que nos dio, bajo mi óptica, no, perdón, es el tema de lo que nos dijo Diana, de la enseñanza de la matemática, que no es la matemática como tal, ¿no? Sino la habilidad de enseñar determinada operación como tal. ¿Y qué elementos nomás estuvieron dentro de esto que son considerados una competencia? Nos enseñó el tema de los valores. Ahí lo que no nos dijo es en el tema del saber hacer, cuál es el método o la didáctica que aprendió para enseñar la matemática, que esa sería la parte que ustedes deberían consultar para decir, de esta forma vamos a enseñar matemática, o como Daira de esta forma va a enseñar el tema de como docente de computación, cómo va a enseñar esto. Y el tema de la actitud, o sea, el docente, ¿qué debe ser, cómo debe ser para poder enseñar esto? Ya, en esa
En esa línea va el deber. Ya, magíster, ya estamos claros. Gracias. Ya, listo. Profe, Dígame. el deber se sube a Padlet como una imagen. Puedo hacer en vicio, por ejemplo, y subir a Padlet como una imagen. A ver, verá, ¿O no? el tema del Padlet como que no me interesa mucho. Lo que me interesa es que trabajen en el Padlet y que al final luego eso van a exportar y lo van a exportar como PDF. O sea, no va a entrar a checarle su Padlet, no para ver cómo ha hecho, sino que obviamente el Padlet da la posibilidad de exportar y le da chance de exportar como PDF. Entonces usted elabora ahí y le trepa a la plataforma. ¿Sí? Ya. Ajá. ¿Por qué quiero en el Padlet? Como ya ven, hay mucho tema de competencias. Y lo más fácil sería, ya, hagan en Word. Ya, pues, ¿y cuándo desarrollamos otras competencias? Y como usted trabaja mucho en Padlet, ¿no es cierto? En otras asignaturas, pues usted maneja bien. Ahora, si no les gusta el Padlet, pues ese sí es un problema. Pero ya ahí hay que ponerse un poco autocrático. Pues queramos o no, tenemos que aprender muchas cosas y hay que aprovechar de que estamos en estas circunstancias para aprender cosas nuevas. ¿Ya? ¿Más preguntas? Ya, Mayra, no se olvide, grupos de a uno, ¿no? Ya, sí, profe. Y porque no es tanto este trabajo. La verdad me parece que es bastante preciso, pero necesito que sea individual porque esta comprensión tiene que ser individual para que quede fijado ese conocimiento en mejores condiciones. Si es que no está muy claro todavía, y hagan una pequeña revisión en la web y de pronto ahí les puede generar algo más clarificante. ¿De acuerdo?